Ok, chicos. Muy bien, pues damos inicio a esta nuestra novena reunión sincrónica. Esta corresponde a la 7ª unidad de trabajo, esta es nuestra novena semana también, y pues el tema que estamos trabajando es construcción. La unidad se llama construcción y producción del discurso escrito. Y la subunidad que nos toca abordar es construcción del texto escrito. La verdad es que esta unidad es la más amplia, pero y está compuesta por como muchos subtemas y el contenido es bastante amplio. ¿Por qué hago mención precisamente de esto? Porque en algunos casos, pues sí nos adelantamos a querer incluir en algunas actividades parte de este contenido, ¿no? Y es como de a poquito, de a poquito, de a poquito. Esta vez nos toca ver construcción del texto escrito, procesos precisamente para hacer un texto escrito y cuáles son las características, cuáles son los ítems que tenemos que tener en cuenta para elaborar precisamente un texto. ¿Sale, muchachos? Ok, entonces vamos a comenzar. Les voy a presentar y ustedes en cuanto lo puedan ver, pues me lo hacen saber. ¿Sale? Listo. Ok, ustedes me dicen cuando ya lo vean. Listo, profe, sí, ya se ve. Ok, excelente, gracias. Bueno, pues como ya les decía, nuestra unidad de trabajo se llama Construcción y Producción del Discurso Escrito. La subunidad que nos o el subtema que nos corresponde es Construcción del Texto Escrito. Cómo desarrollar un texto escrito, cómo desarrollar este proceso de la escritura, tomando en cuenta, nosotros vamos a ver 3 fases. Hay muchas más, por allí en el video que aparece en el material aparecen 5 fases que hagan de cuenta que es como un diagrama de flujo, que cuando una vez que llegamos a la cuestión de revisión encontramos detalle, pues volvemos a reestructurar y volvemos a la parte de textualización para, pues obviamente, hacer estos otros 2 pasos, ¿no? Pero nosotros nos vamos a quedar en estos primeros 3, que es planificación, textualización y revisión, y para la elaboración de un texto escrito, ¿no? Esto es el videito por ahí que yo les decía, para lo que es el texto escrito. Ustedes me dicen si lo alcanzan a escuchar y ver, ¿no? Ojalá, listo, ya. Profe, no se escucha. ¿No lo escuchamos? No. A ver. Ponga su micro más cerca de la bocina a ver si se escucha. Lo que pasa es que lo tengo en los auriculares, entonces déjeme un segundo. Voy a pasárselos directo del enlace, a ver si lo podemos ver en el YouTube, ¿sale? Entonces deben 2 minutitos para buscarlo acá y creo que es más fácil presentarlos acá. Voy a dejar de presentarles y les voy a presentar esta mejor.
Ustedes me dicen cuando lo logren ver, por favor. Una de las habilidades comunicativas Ahí más está. importantes del ser humano es la escritura. Con ella tenemos la oportunidad de trascender y hacer que nuestro mensaje permanezca vigente, incluso después de nuestra... Estas son las 5 fases del proceso de escritura. Planeación. Pensar lo que queremos decir, cómo, a quién y para qué. Esto nos permite organizar las ideas para hacer que el trabajo de escritura sea eficiente, es decir, que se aproveche al máximo el tiempo y los recursos. Redacción. Es básicamente pasar al papel lo que hemos trabajado en la primera fase. En este punto se escribe de acuerdo a la intención comunicativa, cuidando ser claros y concisos, respetando siempre las reglas de nuestra lengua. Revisión. Todo primer escrito se considera un borrador con gran potencial para mejorar. Es fundamental leer varias veces cualquier texto que redactamos. De esa forma podemos detectar errores ortográficos, omisiones de letras o faltas gramaticales. También tenemos oportunidad de eliminar expresiones repetidas o ajustar la extensión de los párrafos. Reescritura. Es la fase en la que se aplican las correcciones y se verifica que el texto cumpla con los criterios planteados en la primera etapa. Para las personas perfeccionistas, esta puede ser una fase difícil porque tendrán la tentación de cambiar una y otra vez para mejorar el escrito. Estilo. A escribir se aprende leyendo y para redactar grandes textos, primero debes nutrirte de grandes autores. Revisar obras literarias, clásicos del género dramático o incluso ensayos filosóficos nos ayuda a ir más allá de comunicar un mensaje correcto a nivel gramatical. Crear textos armónicos, amenos y agradables requiere de mucha práctica y cada autor tiene la tarea de desarrollar un estilo propio que sea su firma y sello de calidad. Seguir estas fases te facilitará la realización de escritos que, además de presentar tus ideas, sean muestra de tu esencia, principios, valores y capacidades. My name is Ariel. Su micro, maestra. Gracias, gracias, gracias. Como ustedes vieron, el proceso de la escritura realmente no es un proceso que nosotros desconozcamos totalmente. Lo que nos está diciendo esta parte es que sí tenemos que hacer una planeación, que sí tenemos que hacer una estructuración, que dentro de todo este sentido, para que nosotros obtengamos un buen texto, para que nuestro texto realmente tenga un significado, sea provechoso, cumpla con el objetivo, debemos seguir estas fases. Yo les mencionaba, nosotros vamos a abordar las 3 primeras fases: planeación, en este caso textualización, que es escribirlo, y por último la revisión. Estas últimas 2, que era la parte de reescritura y de estilos, pues prácticamente las vamos a incluir en esta última, en estas 2 últimas, que eran textualización y revisión, ¿no? Pues que era lo que les decía, se vuelve como un diagrama de flujo que nos permite regresar a estas 2. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a empezar ahí. Ustedes me dicen cuando yo lo logren ver la presentación. Listo. Listo. Ok, perfecto. Bueno, dice, construcción del texto. La construcción de un texto escrito requiere de un aprendizaje consciente, constante, así como de una actitud positiva y flexible respecto a la escritura misma. Escribir es una actividad compleja que requiere dedicación y perseverancia. Es un proceso que requiere de conocimientos previos. Toda esta parte de la escritura, recuerden que se vuelve también un proceso artístico. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí les va. Cuando alguien está aprendiendo a dibujar, digo, muchos nacen con esta habilidad, pero muchos otros no. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo a dibujar, pues obviamente tenemos que llevar un proceso de formación, tenemos que ser pacientes, tenemos que practicar muchísimo, ¿sí? Y aunque parece mentira,
también necesitamos estar inspirados en este proceso, ¿no? La escritura, no sé si han visto por allí películas en donde hay escritores que se pueden llevar 10, 15 años en un solo libro y pues que tardan así como muchísimo y que se aíslan y pues que tienen que estar en una situación específica para que puedan generar un texto. Hablemos de cualquier tipo de texto. Entonces, lo que nos está diciendo esta parte es, a ver, hay que entender que escribir, ¿sí?, el proceso de escritura, como nosotros lo hemos analizado, no copiar, no poner signos, no poner palabras de forma incoherente, que no tengan relación, que no tengan una coherencia, no. Estructurar un texto que sea significativo, que tenga que sea relevante, que contenga la información y que signifique algo tanto para el escritor como para el lector, va a requerir tiempo. No solamente en el proceso de escribir, no solamente a la hora de escribir, sino todo lo que conlleva llegar a ese proceso. Acuérdense que esto, al final de cuentas, es la culminación de muchos elementos anteriores. Por eso dice que tiene que o requiere de un aprendizaje, ¿sí? Pero sobre todo que es una actividad multidisciplinaria. ¿Sí se acuerdan cuando nosotros leíamos hace 2 semanas, ¿sí? No, la semana pasada hace 2 semanas, sobre lo que era la escritura, en donde decía que era una actividad multidisciplinaria, que teníamos que tener muchísimos conocimientos. Bueno, pues aquí es por eso. Para que nosotros lleguemos a la culminación de esto, que es la redacción de un texto, pues necesitamos el conocimiento de reglas ortográficas, reglas gramaticales, necesitamos pues obviamente la planeación del texto, lecturas previas, conocer obviamente muchísimos elementos, supongamos de lo que platicábamos la semana pasada, conocer cuáles son los estilos, conocer cuáles son los autores, citar, por ejemplo, aprender a citar correctamente, hacer una selección de información, hacer una selección de textos, bueno, muchísimas cosas. Entonces, llegar al proceso de la escritura es la culminación de todos estos procesos, de todos estos conocimientos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí. Ok. En una primera instancia dice, necesitamos tener conocimiento del contenido. ¿De qué vas a hablar? Quien escribe un texto debe conocer con anterioridad el tema del que se trata, obviamente en el mismo, lo cual permitirá redactarlo en cierta significación. En este sentido, muchachos, si yo les dijera, a ver chicos, me van a escribir un texto ahorita de física molecular, pues todos nos vamos a quedar, ay, chirrión. Pues me acuerdo lo poquito de qué es una molécula y qué es un átomo, pero de eso a que yo pueda abundar en ese tema, que yo pueda hacer un escrito en ese tema, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si me están pidiendo un ensayo de física molecular? Pues voy a tener que leer, voy a investigar, necesito empaparme del tema. Bueno, y si me piden física molecular, específicamente de qué, un subtema, un tema, una rama, o sea, ¿qué es lo que necesitas saber? Entonces, para que nosotros podamos realizar un texto, pues necesitamos saber de qué es lo que vamos a escribir, ¿verdad? Muchos autores o muchos escritores, ¿sí?, pareciera como que escribiesen de lo mismo y no, simplemente se han ido especializando en ese tema. Cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de ciertos escritores, pues se van sobre la misma rama. ¿Por qué? Porque no es salirse de su zona de confort, es simplemente que ellos son conocedores, que son expertos, esa es la palabra, expertos en el tema. Y entonces se les va a facilitar poder escribir. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, No maestra. solamente por la cuestión del conocimiento del tema que se nos facilite, sino porque también nosotros podemos ir discerniendo qué información es importante, relevante, coherente y significativa para nuestro escrito. También tenemos por allí el conocimiento del contexto. Dice, este conocimiento le permite al emisor escribir textos apropiados para un público determinado, lo que quiere decir que quien escribe debe estar informado sobre la audiencia a quien se dirige, así como el contexto en el cual se leerá.
no es lo mismo escribir para una audiencia de, no sé, científicos que para una audiencia o unos lectores de estudiantes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Hace tiempo, yo no sé si les recuerda que platicábamos, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, ¿sí se acuerdan? Y que yo les decía que hay incluso un escritor o historias como estas se pueden ir modificando. Yo les comentaba, por ejemplo, que encontré un libro que decía los cuentos de Edgar Allan Poe para infantes, o sea, infantiles, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo, o sea, ciertos cuentos tan detallados, tan misteriosos, bueno, pues hubo una adaptación para que lo leyeran los niños. Y también hay están los reales, los escritos, los originales, que son para personas de mayor criterio, ¿no? Un poquito más adultos, de un poquito más de criterio abierto. Entonces, esta parte es precisamente cómo tú vas a conocer a quién tú le escribes. Es muy parecido a lo que nosotros hacemos con la comunicación oral, que lo platicábamos, ¿no? No te comunicas o no hablas de la misma forma con tu jefe, que con tu hermana, que con tu esposo, que con tu amigo. O sea, los contextos para quien tú te vas a relacionar, te vas a comunicar, es diferente. Y lo mismo sucede en la escritura. A ver, ¿hacia quién yo lo voy a escribir? ¿Sí? Nos pasa muy común a la hora de WhatsAppear. O sea, si tu jefe te manda un mensaje, le contestas de una manera porque estás contextualizando sobre a quién se lo estás mandando. Que si te manda un mensaje mamá, papá, hermano, hermana, un familiar o un amigo o un conocido, entonces sí tenemos que tomar en cuenta que también esto influye a la hora de escribir. ¿Vamos bien, chicos? Sí, Lady. Sí. Okay. También menciona el conocimiento de la lengua, del sistema de la lengua. Dice que son los conocimientos de aspecto del sistema de la lengua necesarios para realizar la construcción del texto. ¿A qué se refiere? Bueno, cómo nosotros abordamos y cómo nosotros vamos a estructurar nuestro texto acorde a este sistema de comunicación que nosotros tenemos. ¿Alguien ha tenido la oportunidad por ahí de leer El Quijote de la Mancha? Hace mucho tiempo, pero sí, maestra. ¿Sí? ¿Sí recuerda cómo es la estructura del texto? ¿No? ¿No recuerdan? Hijo, se la debo, maestra. Tengo muchísimos años que lo leí. Ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿No, chicos? Maestra, me perdí. ¿Del texto de Edgar Allan Poe o así en general de No, cualquier? de la Ilíada. O sea, ¿alguien ha leído, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, un texto del Quijote de la Mancha, ¿no? Ay, sí, estaba bien reborujado. Ah, ok. Se iba de una hoja a la hoja 54 y luego a la 128 y luego se regresaba a la 3. Algo así. Aparte de eso, déjame decirte que la estructura que tiene gramatical, la estructura que tiene de redacción es muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces se utilizaban palabras, se utilizaban ciertos modismos, se utilizaban ciertas formas de escritura que en la actualidad no se utilizan, ¿no? Estaba queriendo buscar aquí, por ejemplo, un pedacito por aquí de lo que es el Quijote para que pudiéramos nosotros verlo y pudiéramos tomarlo. A ver si lo consigo y se den una idea de qué es qué es de lo que estoy hablando. Es que esto es un resumen, no es... Ok. Por acá, a ver si lo encuentro. Aquí, listo. A ver, se los voy a presentar
y ustedes, para que vean lo que les estoy mencionando, ¿no? Creo que es este. Sí. Ustedes me dicen si lo logran ver. ¿Ya? Sí, maestra. Ok, vamos a leer una partecita del capítulo 3 y dice, Sí, maestra. y así fatigado de este pensamiento, abrevio su venteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero y encerrándose con él en la cabecilla, se hincó de rodillas ante él diciéndole, no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en la alabanza vuestra y en el pro del género humano. El ventero, que vio su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole sin saber qué hacerse ni decirle. Y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él otorgaba el don que le pedía. Vamos hasta ahí nada más. ¿Se dan cuenta cómo esta estructura, ¿sí?, de redacción es no tan común o no tan factible para el sistema de lengua que estamos ocupando ahora? Es como cierto tipo, se puede ser como poético, ¿no, maestra? Es Como lírico, mucha claro rima. que sí, eso es lírico, pero a lo que me refiero es que pese a que es lírico, no es coherente con el sistema de la lengua que estamos usando actualmente, ¿no? Los verbos, la estructura, el cómo se dirigen, las palabras, o sea, todo esto, a eso se refiere con el sistema de la lengua. Entonces, yo les mencionaba hace mucho que si ya de por sí el español como tal cual es muy variado acorde a la situación geográfica, ahora imagínense cuando esta estructura cambia. Creo que ustedes sabrán que hay muchos libros que tienen adaptación a México, adaptación a Colombia, adaptación a Venezuela. Son países hispanohablantes, ¿no? En teoría deberíamos manejar la misma estructura, pero tiene que haber una adaptación. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de comunicación, esta parte comunicativa, va a ir cambiando. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí estamos entendiendo esta parte? Sí, un poco, maestra. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, maestra. Ok, bueno, entonces voy a dejar de compartir y voy a seguir con la presentación. Conocimiento del proceso de la escritura. Es el conocimiento de la forma más apropiada de prepararse de una tarea específica. Y es a donde nosotros vamos. Escribir, ya decíamos, no es un proceso desconocido para nosotros, pero sí hay que entender que para llegar a escribir hay un proceso. Y este proceso son las 3 fases que nosotros habíamos platicado previamente, que es la planificación, la textualización y la revisión del texto. Entonces, cuando nosotros entendemos que se lleva un proceso y que cada uno de ellos debe de cumplirse, estamos conociendo y dando por entendido que este proceso de la escritura sí es de nuestro conocimiento. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Esto es importante, Sí, muchachos, maestra. que quede muy claro, porque muchas veces nos vamos a frustrar o existe frustración, existe desánimo por parte de el que escribe, porque pues es que no sé, no me sale, no puedo. Entonces, es esa parte que nos desanima, que no nos permite hacer la escritura, es precisamente la falta de conocimiento del proceso del texto. Esta parte de la planificación, hay autores que dicen que en realidad debería contener o debería abarcar entre un 60 y un 70% del proceso de la escritura. Planificar un texto es lo que más tiempo nos va a llevar.
más allá de escribir, más allá de textualizarlo, que es llevar a la redacción, más allá de la revisión, este proceso de planificación es como la cimentación de la elaboración del texto y debe ser entre un 60 y un 70% del tiempo que se le debe dedicar al momento de escribir. ¿Sale? ¿De qué trata la planificación del texto? Primero, establecer objetivos de la escritura. A ver, ¿para qué estoy escribiendo? ¿Por qué estoy escribiendo? ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Qué es lo que yo busco a la hora de escribir? ¿Sí? Determinar el propósito del texto. ¿Qué busco o qué quiero alcanzar con lo que yo voy a escribir? ¿Qué es lo que va a decir este texto? ¿Sí? Por ahí es, ajá, manitas levantadas. Maestra, ¿y por qué se le tiene que dedicar a esta parte tanto tiempo? ¿Por qué se le tiene que dedicar tanto tiempo? Porque digamos que es como irte llenando de todos estos conocimientos. Cuando tú haces un checklist, hagamos un checklist de esta parte, digo, estableces el objetivo de tu escritura. A ver, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde voy a hacer este proceso de la escritura? Determinar el propósito, a ver, qué es lo que voy a decir, hacia dónde, cuál es el objetivo de mi texto. Cuando tú haces este checklist, podríamos decir que ya estás estructurando la mayor parte. ¿Por qué? Porque cuando ya tú te sientas, tienes un objetivo, tienes hacia dónde vas, ya de alguna manera ya imaginaste o ya determinaste cuál va a ser el resultado, sin contar que la mayor parte de la información ya la buscaste, ya te empapaste de esta información, ya buscaste varios autores, ya tienes muchas referencias, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdate que planificar, aunque bien, sí lleva tiempo, o sea, en muchas otras actividades lleva tiempo, no la abordan tanto, pero en la escritura, que es la parte que te va a permitir a ti tener todo el conocimiento, todo este material, toda esta habilidad para poder redactar, es la que, pues obviamente, tiene que llevar más tiempo. O sea, por eso dice, hay autores que dicen, se considera que la planificación debe abarcar entre un 60 y un 70% del tiempo de la producción de un texto. Es como la parte creativa, para hacer como que la parte creativa del texto. Digamos que es la parte formativa del texto, más que creativa. Es la parte formativa del texto. Si yo te pido, Asenet, realízame un texto ¿de qué te diré? De un discurso. ¿Cómo se haría un discurso? A ver, espéreme. Vas a investigar qué es un discurso, cuál es el proceso del discurso, cuáles son los elementos que componen un discurso, quiénes son los que intervienen en el discurso. Te vas a informar y te vas a ir empapando, ¿no? A lo mejor a la hora de la redacción ya te lleva mucho menos tiempo. Y hagamos un ejercicio. En la mayor parte de las actividades que me han entregado, bueno, en estas dos, que han llevado una introducción, una conclusión, aquellos quienes han leído primero el contenido, han visto las bibliografías, han referenciado esta parte, cuando hacen esta introducción y esta conclusión, realmente es fácil y me entregan contenidos de más de 150 palabras como se les solicita, ¿no? Entonces, redactan, pues yo pretendo esto, hago lo otro, se están informando y redactan muy sencillo. Digo, yo no sé si ese es el proceso que hacen, pero quienes me han entregado, sí noto una fluidez en esta parte del conocimiento del contenido. Aquellos que hacen primero el mapa mental o no ven el contenido o quienes me entregan contenidos muy cortos de introducción, de conclusión, muy escuetos, que digo, no leyó, no se informó. Y te das cuenta precisamente en esta parte. Cuando tú tienes mucha información, cuando ya has leído a varios autores, cuando ya te empapaste, cuando ya cumpliste todo este checklist, redactar es mucho más fácil, pero para que llegues a esta parte necesita haber una preparación y es precisamente la planificación del texto. ¿Sí nos queda claro? Sí, maestra, ya. Muchísimas gracias. Maestra. Ok, por allí tengo manitas levantadas todavía, no sé. Sí, maestra, yo iba con el tema ese justamente de las conclusiones que nos pedían en cada trabajo.
A mí es lo que más se me dificulta, hacer la conclusión, hacer el mapa mental o eso casi no, pero para hacer lo otro sí, o sea, le hago una parte y luego es que le borro otra vez porque no sabes que está mal y así me la paso, pues me lleva mucho tiempo, pero por lo menos para entregar algo que, como usted dice, o sea, de que se note que estudiamos, que se note que le echamos ganas, algo así. Exactamente. Entonces, muchas veces, en este sentido, claro que les decía, cuando nosotros nos empapamos y vemos el objetivo del texto, cuando estructuramos, hagan de cuenta que esto es un checklist. Y háganlo, de verdad, háganlo como ejercicio. Establezcan el objetivo del por qué están escribiendo, establezcan el propósito de su texto, seleccionen cuál es el tema, elijan un género, generen ideas como boceto, ¿no? A ver, si estamos hablando en este caso del proceso de la escritura, planificación, ok, bueno, pues, ¿qué pretendo? ¿Qué me está diciendo? Ok, pues, ¿qué es un proceso? Vamos a empezar a desmenuzar desde ahí. ¿Qué es un proceso? Pues un proceso son pasos que se tienen que seguir para elaborar o para llevar a cabo una actividad. Lo que les estoy diciendo no es información nueva, es algo que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a buscar qué es un proceso. Ya te empapaste 2, 3 definiciones de lo que es un proceso. Ahora me está diciendo, la escritura, ¿qué es escribir? Ya lo vimos también. Escribir va más allá de solo plasmar símbolos gráficos en un papel. Para nosotros escribir es un proceso, en este caso lo mencionamos hace rato, multidisciplinario que conlleva no solamente conocimientos del proceso de la escritura, conlleva conocimientos de un texto, conocimientos de redacción, conocimientos de hacia quién va dirigido, que tiene que ser coherente con las ideas tener una cohesión de estas ideas. Si ustedes se fijan y lo vamos escribiendo, esto que nosotros vamos armando con esta checklist, estamos armando un texto, pero vuelvo y reitero, tiene que ser este proceso el más grande. Por allí Luis Fernando decía, yo hago primero el mapa mental y me cuesta mucho hacer la introducción, hacer la conclusión, le borro y luego regreso y luego lo vuelvo a hacer y luego, si ustedes se dan cuenta, no hay un proceso que hayamos determinado. Sí saben del tema, sí saben que lo tienen que hacer, pero no hemos determinado o no hemos hecho este proceso de planificación. Y hagan el ejercicio, de verdad, muchachos, yo se los recomiendo. Este listado que aparece acá, háganlo como un checklist. A ver, voy a hacer mi introducción, voy a hacer mi conclusión y de ahí parto. Entonces, cuando nos empapamos y empezamos a hacer este checklist, el proceso de textualización, de escritura, va a ser mucho más fácil y muy fluido. Ojo, no quiere decir que sea fácil, no quiere decir que va a salir a la primera, el video no los mencionaba. Van a haber errores, va a haber manera de que nosotros corrijamos y volvamos a hacer, pero no quita que se vuelva un proceso que conforme vayamos realizando sea mucho más fluido. Por acá tengo un comentario de Eduardo, dice, es como si fuéramos a tramitar una demanda, hay que ver la motivación de ello, lo que se busca, para dar un ejemplo relacionado con la carrera. Claro, o sea, ¿por qué vas a demandar? ¿Para qué vas a demandar? ¿Qué es lo que necesitas demandar? Y ser muy explícito en los detalles. Y cuando vienes a ver, ya tienes una demanda organizada de, no sé, 20 y tantas, 30 y tantas, 100 y tantas hojas, ¿no? Manita levantada por allí de Nancy. Buenas noches, maestra, y buenas noches, compañeros. Aquí lo que comentaba el compañero, que batalla para realizar la conclusión. A lo mejor le pasa lo que a mí, maestra, yo, pues nunca había hecho un mapa conceptual. No, de hecho, me ha costado doble trabajo estar estudiando porque no sabía utilizar la computadora y para hacer un mapa conceptual, pues no sabía ni qué era un mapa conceptual. Entonces, estoy aprendiendo a aprender, es lo que yo siento ahorita. ¿Por qué? Porque realmente yo nada más tuve primaria, secundaria no la tuve. En el 90, no, miento, como en el 89, 90, las maestras, en aquellos años, para darte un certificado de secundaria que te pedían en los trabajos, la maestra te lo llenaba y ya, te lo daba. Entonces pasas a la prepa, la prepa la hice, ahora que empezamos con la pandemia, la hice, los primeros 2 meses fue presencialmente. Entonces ahorita, pues todo esto para mí es nuevo y batallo, pero aquí, créame, maestra, que a veces me siento a las 7 de la mañana y ahorita no le he dado de cenar a mi esposo. Tengo muchas ganas de estudiar,
y me cuesta bastante trabajo realizar los trabajos. No sé si fue usted o otra maestra, no, la introducción, nos encargó una tarea, no me dejarán mentir los compañeros, donde hicimos, bueno, no sé si todos lo hicieron, yo hice 12 mapas conceptuales, o sea, me puse y lo hice. Y pues yo creo que eso es lo que a lo mejor le pasa al compañero, a lo mejor tal vez él no es igual que yo, pero tal vez él haya dejado de hacerlo de hace tiempo. Entonces, pues a mí me cuesta trabajo, pero los estoy sacando adelante. Ese era mi comentario, maestra. Gracias, Nancy. Tienes mucha razón. Hay algo muy interesante en esta parte de la escritura y como todo, nos volvemos habilidosos conforme la práctica. Por eso les decía, no quiere decir que nos va a salir a la primera y que por hacer el checklist que yo les menciono, ya, son duchos en la escritura, para nada. Les vuelvo y reitero, autores de libros, escritores de toda la vida, se pueden llevar años escribir un libro, un capítulo. ¿Por qué? Porque pues, es un proceso creativo. Al final de cuentas es un proceso creativo, ¿no? Que requiere bases, que requiere una cimentación como la que estamos hablando ahorita de la planificación, claro, pero al final es un trabajo muy, muy, muy pesado. Manita levantada por allí perdón, no los alcanzo a ver, de Asenet y luego de Nancy. Maestra, pero es que luego también hay momentos en los que, pues, ir a mí personalmente, para escribir soy pésima. Yo hablo y hablo y hablo y hablo, pero para escribir, para plasmarlo ya en letras, sí estoy bien frita. Entonces, al menos a mí me ayudó mucho, no me voy a creer, pero hago un audio con lo que quiero escribir para poder luego plasmarlo y ya como que me doy más idea para poder, poner las introducciones y las conclusiones de los trabajos, porque la verdad, habemos personas que para la escritura más formal, nomás no damos una. Fíjate que existen muchísimas técnicas, muchísimas estrategias, las vamos a checar, pero lo que tú mencionas, el que no escribamos no quiere decir que no lo podamos hacer. Tenemos las habilidades y tenemos los conocimientos. Tú lo dices, yo soy muy buena comunicándome de manera oral. Bueno, eso te da pie a que tengas la facilidad de poderlo hacer de manera escrita. ¿Cuál es la problemática? Que de manera oral lo hacemos muy rápido, ya lo decíamos, es más eficiente, es más práctico. A mí en lo personal me pasa que estoy escribiendo un texto, que estoy redactando y de repente, digo, yo agarro a mi marido de escucha y le digo, a ver, ¿cómo se escucha esto? Y se lo empiezo a decir porque así lo estoy pensando. Le voy a poner así, 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 así. Sí, me gusta cómo se escucha. Y cuando empiezo a escribir, se me olvida lo que acabo de decirle. ¿Cómo es que te dije que le iba yo a poner? ¿Cómo es que era? Y él, no, pues no me acuerdo. Y entonces es tratar de acordarse cómo lo habías pensado. Claro, es un proceso que tenemos que hacer, que tenemos que volverlo un poquito más común, indiscutiblemente, para que lleguemos a escribir correctamente. Por ahí tengo la manita de Nancy. Sí, maestra. Buenas noches a todos. Bueno, 2 puntos. El primero, pues les voy a platicar tantito y rápido de lo que yo hago en la introducción y conclusión. Yo empiezo a escribir, voy leyendo los temas y empiezo a escribir mis ideas y todo. Y ya al final, pues ya lo plasmo en la introducción, lo voy acomodando. Eso es lo que yo hago, porque también, como dice la compañera, las ideas las traigo, pero se me olvidan cuando ya lo quiero redactar. Entonces lo empiezo a escribir y ya al final pues lo voy pasando a mi trabajo. Eso es lo que hago yo. También lo de las clases, cuando los maestros me están explicando, voy haciendo mis apuntes de lo que voy entendiendo y ya al final pues ya lo plasmo ahí. Eso es lo que yo hago en la introducción y conclusiones. Y yo le quería comentar, maestra, esta diapositiva de planificación del texto, ¿no tendría que ir al principio? ¿Al principio de dónde, perdón? Del tema. No, es que acuérdate que nos está hablando del proceso de la escritura y en esta parte, lo voy a regresar tantito para que lo veamos.
y habla del conocimiento del proceso de la escritura. Dice, a ver, para que tú escribas, necesitas primero saber, tener conocimiento del contenido, tener conocimiento del contexto, tener conocimiento del sistema de la lengua, pero también tener conocimiento del proceso de la escritura. Y el proceso de la escritura está conformado por la planificación del texto, la textualización y la revisión. ¿Sí entendimos esta parte, Nancy? Sí, ya. ¿Por qué? Os digo, ¿por qué está en medio? Pues, o sea, porque estamos hablando del proceso ya de la escritura. Y que era lo que yo les decía. Planificar es tener conocimiento previo de todo, ¿no? Del tema, del contenido, o sea, sí tienes que abordarlo. Pero ya el proceso de la escritura como tal es esto, conocer el tema, conocer el objetivo, determinar objetivos, porque ya estás determinado. Pongamos un ejemplo. Chicos, necesito que hablemos de la reforma, no sé qué reforma les gusta, no tengo conocimiento ahorita. La reforma tributaria, que creo es la que más suena, la reforma tributaria. Ay, Dios, bueno, pues vamos a hablar de reforma. ¿Qué reforma, maestra? No, pues la más nueva, la última, órale. Entonces vamos a hablar de la última reforma tributaria. Perfecto, bueno. ¿Qué es lo que quiere saber usted de la reforma tributaria? O sea, ¿qué es lo que yo voy a escribir? Bueno, beneficios de la reforma tributaria para el contribuyente. Ok, ese es el tema. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la escritura? Bueno, pues necesito informar cuáles son los beneficios que tiene esta reforma tributaria, ¿no? ¿Cuál es el propósito del texto? Voy a recopilar la información necesaria, necesito leer para clasificar esta información. ¿Cuál es el tema? Ya lo dijimos, beneficios de la reforma tributaria para el contribuyente. ¿Cuál sería el género discursivo en este caso, muchachos? Político. Político, informativo, ¿sí, no? Entonces, ya tenemos un género discursivo, ya sabemos cómo vamos a redactar, ¿o no? Generar ideas. Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo voy a hablar de la reforma tributaria? Sus beneficios, perfecto. ¿Comparado con qué? Pues con la reforma tributaria anterior o con la ley tributaria anterior. Perfecto. ¿De quiénes voy a hablar? De los contribuyentes. Bueno, ¿qué es lo que necesito yo de los contribuyentes? ¿Cuántos tipos de contribuyentes hay? ¿Cuáles son los beneficios que nos está abordando? ¿Cuáles? ¿Sí? Localizar información. ¿Dónde voy a buscar esa información? Periódicos, revistas, ¿cómo se llama? En donde se publica todo, se me va el nombre. El diario oficial. El diario, exactamente, el diario oficial de la Federación, buscar la reforma tributaria, buscar quiénes la promovieron, cuáles son, en este caso, por ejemplo, revistas que van a hablar de eso, El Financiero, todos que están inmiscuidos tanto en la política como en lo económico. Bueno, ¿hacia quién lo voy a dirigir? Pues estamos hablando que pues, lo voy a dirigir ¿a quiénes? Pues a los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Pues ya decíamos, van a tener que... ¿Quiénes son contribuyentes? ¿Un niño de 15 años, un muchacho de 15 años será contribuyente? No. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues estamos hablando que son contribuyentes, estamos hablando de todos aquellos mayores de 18 años. Perfecto, mayores de 18 años, que generen un ingreso, que tengan un trabajo, que tienen una... ya vamos seleccionando esta parte. Y obviamente, ya identificamos la audiencia, vamos a diseñar la estructura del texto. A ver, ¿con qué voy a empezar? No, pues voy a empezar hablando sobre qué es la reforma tributaria. Primero, la definición de la reforma tributaria o la información de la reforma tributaria. ¿Quiénes son los contribuyentes? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece la... Y voy a cerrar con un análisis de tal. Ya estructuraste tu texto porque ya sabes cuáles son las partes, no el contenido, pero sí de qué es lo que vas a ir hablando de a poco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planificación, a eso se refiere. Cuando nosotros vamos, voy a hacer tengo esta idea para esta parte, aquí quiero hablar de esto otro. Vamos haciendo esto para la planificación. Entonces, esto es el proceso del texto, por eso les decía,
esta parte de la planificación, muchos autores consideran que es la que más tiempo se debe de llevar. ¿Por qué? Porque es donde tú buscas información, donde tú delimitas el tema, tus objetivos, tu audiencia, en donde tú empiezas a estructurar, no a escribir, a estructurar esta parte. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra, gracias. Sí, ¿Sí? ¿Seguros? ¿Chicos? Sí. sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya decía, Sí, en maestra. esta parte, por eso les mencionaba, este checklist yo los exhorto a que puedan hacerlo a la hora de hacer sus trabajos, introducción, conclusiones, contenidos, ensayos, les va a permitir, si no, o sea, hacerlos diestros, sí facilitarles el proceso de la escritura. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, es como la cimentación del proceso de la escritura. ¿Vamos bien hasta acá entonces? Sí, maestra. Sí. Sí. Ok, ay, perdón, se me salió aquí. Sí. Luego dice, luego dice textualización o redacción. Ya decíamos, esta parte es llevar ya de manera física estas ideas que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros ya planeamos, por ejemplo, cómo va a ser, con qué vas a iniciar, o cuál es el tema con el que tú vas a iniciar, cuál es tu contenido, cuál es... Entonces, ahora es llevarlo a la redacción, ¿no? En ese sentido dice, al realizar un texto, no quedará bien hecho en el primer intento, por eso les mencionaba, por lo que debemos realizar 2 o más borradores hasta que estemos satisfechos con el resultado. Esta parte de la redacción del texto, quiero que entiendan que todo texto que se genere por primera vez es un boceto. No hay texto alguno que se escriba y que quede bien a la primera. Entonces, sí debemos entender que vamos a hacerle mejoras, como decía en el video, pues una vez que nosotros escribimos y hacemos la redacción, pues bueno, vamos a encontrar elementos que no nos van a gustar, que queremos cambiar y que lo vamos a tener que modificar. Y es válido, ¿no? Es válido. ¿Por qué? Porque conforme nosotros también vamos leyendo lo que nosotros estamos estructurando, que nosotros estamos redactando, pues sí nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no tenemos coherencia en ciertos párrafos, que tenemos problemas gramaticales, que tenemos problemas ortográficos, que estamos repitiendo palabras, que estamos repitiendo ideas, que estamos usando pleonasmos, etcétera, etcétera, ¿no? Que somos redundantes. Y eso nos va a permitir a nosotros generar un texto que poco a poco va a ir siendo más de nuestro agrado. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Acá nos menciona estrategias. ¿Cuáles son algunas de las estrategias? Dice, proceder a plasmar sobre el papel las ideas. Lo que ustedes mencionaba Nancy, yo tomo apuntes y de los apuntes de las sesiones ya puedo hacer mi texto. Claro, eso es válido. Tú vas anotando rápidamente cuáles son las ideas, qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, cómo lo vas a estructurar. Un poquito más rápido, papel y lápiz, ¿no? Concentrarse selectivamente en diversos aspectos del texto, como cuáles. A ver, ahorita me voy a enfocar en la introducción. ¿Qué es la introducción? La introducción es lo que pretendo hacer con el texto. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo darles a conocer con el texto? Y te vas concentrando en estas secciones del texto para poderlo estructurar, ¿no? Manejar el lenguaje para lograr el efecto deseado, cómo tú vas a escribir, cómo tú te vas a expresar, para que realmente lo que tú estás dando a comunicar sea lo que se entienda por parte del lector. ¿Sí vamos bien hasta acá? Y decíamos, utilizar la sintaxis y el vocabulario y seleccionar el vocabulario correcto para, pues obviamente, generar este efecto. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Ok, la revisión, dice, la revisión es este proceso que nosotros hacemos de, obviamente, su nombre lo dice, revisar, volver a leer, echarle una ojeada a esto que ya nosotros hicimos. Dice, ¿con qué finalidad se hace? Pues obviamente buscar mejorar la calidad del texto. Dice, en esta fase se examina el contenido del texto, se corrigen errores, se añaden elementos faltantes y se elimina lo que está de más, lo que decíamos, a ver, hay un proceso, hay una parte aquí que no es coherente, hay una parte que le falta signos de puntuación, hay una parte que a lo mejor la redacción no es la correcta. Eso es lo que nosotros vamos a ir haciendo y lo vamos a ir corrigiendo. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que nos propone?
pues comparar el texto producido con los planes previos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que yo quería y qué es lo que yo tengo? ¿Se parece? ¿Voy en el camino? ¿Me estoy quedando a la mitad? ¿Tengo de más? ¿Qué es lo que está pasando? Leer de forma selectiva, concentrándose en distintos aspectos: contenido, ideas, estructura, o ya sea la forma. Esto es muy interesante porque les voy a platicar qué sucede. Cuando nosotros escribimos el texto, obviamente sabemos lo que nosotros queremos decir, y acá les voy a mostrar algo que a mí me sucedió y que es muy evidente. A ver si ustedes también lo notaron. ¿Dónde está? Ok, listo. A ver si encuentran el error en esta parte. ¿Lo notan? Sí. Sí, ¿Sí lo notaron? le falta, bueno, acá en donde dice lo que Sí, maestra. quiere. Bueno, Está la U están volteadas las antes de letras. la I. Exactamente. ¿Qué sucede entonces? Como yo escribí el texto, a la hora de hacer la revisión, no me enfoqué, a ver, voy a revisar mi forma gramatical. Yo dije, a ver, lo voy a leer. Para mí está correcto porque yo sé lo que dice, yo sé el contenido, yo sé lo que va. Entonces, para mí está bien porque no me estoy fijando en eso, porque estoy dando por sentado que está bien, porque la información para mí está bien, porque yo domino ese contenido. Entonces, lo que nos dice acá, a ver, si vas a hacer la revisión, enfócate en una estructura de manera específica. A ver, contenido. A ver, tus ideas son claras, tu estructura está bien, tu coherencia es correcta. Ah, ¿ya lo revisaste esa parte? Sí, sí. Bueno, ahora vámonos con la forma. Tu gramática, tu puntuación, tu ortografía, ¿es correcta? Entonces vas a empezar a buscar errores gramaticales, faltas ortográficas, puntuación, para ver entonces si el texto es correcto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. Luego dice, dominar diversas formas de rehacer o retocar un texto. Eliminar o añadir palabras, frases, utilizar sinónimos, reformulación global de todo el contenido o de una sola frase. Acá hay algo muy interesante, y es que cuando nosotros estamos revisando, no está mal, y entonces agarras y borras todo el párrafo, y entonces ya te quedaste sin la idea de lo que estaba. Entonces, por eso, a ver, más allá de solo eliminar todo, debes conocer diversas formas de rehacer o de retocar un texto. Les voy a decir yo lo que hago. Cuando necesito reestructurar un texto, me quedo con el párrafo original porque de alguna manera en ese párrafo que yo puse, tengo la idea original del cómo yo lo pensé. Justo abajito, copio, pego el párrafo tal cual y me voy guiando. A ver, ¿cómo lo puedo decir con otras palabras? Y lo empiezo a reestructurar, pero ya no perdí la idea, porque la idea del párrafo ahí está. O sea, lo estoy reestructurando con otras palabras, con otro sentido, y entonces ya vas armando otro párrafo, otro texto, otras líneas que significan lo mismo, pero con otro elemento. ¿Sí vamos bien hasta acá? Por ahí Héctor levantó la manita. Sí, yo aquí, por decir, yo en mi trabajo, siempre cuando estoy haciendo, por decir, un texto, un escrito, a veces, por decir, se repiten mucho las palabras, por decir, que manifiesta la persona, que dice esto, entonces ya no busco los sinónimos. Igual en la misma Word, pongo ahí sinónimos y ya de que dice, pues, manifiesta, dejó por asentado, quiso, o sea, diferentes palabras, y obviamente ya mi texto ya no se escucha muy repetitivo, ya de que no, a cada rato manifestó, no, dejó por asentado, acreditó, y voy buscando la manera de que no sea tan, ¿cómo dicen? Tan repetitivo y tan así, porque tú mismo lo estás leyendo y dices, no, o sea, está mal, o sea, y obviamente la idea la traes, pero quieres cambiarle un poquito el contexto.
Exactamente, que es parte precisamente de estas formas de poder corregir esta revisión, no digo, este texto a través de la revisión. ¿Vamos bien hasta acá entonces, chicos? Sí, maestra. Sí, maestro. Luego nos menciona estudiar modelos. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros tenemos un texto o vamos a hacer un texto, es importante que podamos tomar a lo mejor alguno parecido. A ver, ¿cómo lo puso fulanito? ¿Cómo lo expresó sutanito? Para que tú también te guíes. Eso es estudiar modelos. Algo parecido donde yo puedo tomar una idea. Ah, él lo expresó así, yo también lo puedo poner de esta manera. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Ok, vamos a hablar de estrategias metacognitivas. Esto va un poquito más sobre el proceso mental que nosotros vamos a hacer, sobre cómo en nuestra cabecita, cómo nuestra ardilla le tiene que dar para adelante para el proceso de la escritura. Y nos menciona tres momentos que es antes de escribir, durante la escritura y después de la escritura, ¿no? Entonces, dice que antes de escribir, primero es explicar el objetivo que se tiene cuando se escribe. Tú te tienes que explicar por qué vas a escribir. A ver, ¿por qué estoy escribiendo? Y no me salgan, me decía un alumno hace un tiempo, pero es que mi objetivo es cumplir con la tarea. Ok, sí, entiendo. Ese es el objetivo de tu trabajo, pero realmente el objetivo de la actividad, ¿cuál es? Y podemos tomar allí, de forma personal, yo siempre les pongo, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Que el alumno logre el aprendizaje de tal y tal cosa. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Pues voy a buscar ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo que yo tengo para poder escribir? Luego dice, construir ideas acerca del contenido y del texto, así como su relación con los conocimientos previos. Si estamos hablando, lo platicábamos hace rato, de la reforma tributaria del SAT y los beneficios para los contribuyentes, dices, bueno, tú tienes conocimientos previos, sabes qué es el SAT, sabes qué es una reforma, sabes qué son los contribuyentes, o sea, sí sabes, o sea, como de forma general esta parte, pero a lo mejor no te sabes de forma puntual cuáles son los beneficios o de qué se trata la nueva reforma. Entonces, eso que es nuevo lo vas a relacionar con lo que tú ya conoces. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Y esta parte es muy importante porque es, ¿para quién escribes? ¿Qué tipo de texto quieres escribir? ¿Y por qué estás escribiendo? Son de las preguntas básicas que tú te tienes que hacer. A ver, ¿para quién yo estoy escribiendo? ¿Para mí o para el profesor? ¿Para mí o para el alumno? ¿O para el cliente? O sea, ¿para quién tú escribes? ¿Qué tipo de texto estás escribiendo? ¿Una carta, un reporte, un ensayo? ¿Qué estás haciendo? Y el por qué lo estás haciendo, que son de las cosas básicas que tienes que responderte de forma personal para poder trabajar el texto. ¿Sale, chicos? Bueno, durante la escritura vamos a trabajar estas estrategias que son identificar qué impide expresar las ideas, que esto era lo que platicábamos hace rato, es a ver, ¿qué me impide a mí expresar estas ideas? Ya lo mencionaba por ahí su compañera, yo soy muy buena hablando, o sea, yo me doy a conocer de forma oral, pero escribir a mí se me dificulta. Bueno, ¿por qué se te dificulta? Porque la verdad es que entre que lo pienso y lo escribo, me llevo mucho tiempo y ya se me olvidó la idea. Entonces, ¿qué es lo factible? Pues a lo mejor hacerlo a mano, ¿no? Antes de escribirlo, anotar las ideas al ahí se va, o no ser tan estructurado, tan detallado a la hora de escribir, poner las ideas generales y tan. Y después ir dándole forma. ¿Sí vamos bien? Entonces, lo primero que debemos hacer durante la escritura es identificar estas dificultades. Después dice, utilizar palabras, oraciones y párrafos para comunicarse. No querramos hacer nuestro texto todo uno solo. A ver, en esta primera idea puedo poner solo una oración o solo 2 palabras porque esta es mi idea sobre este tema, ¿ok? Sepáralo y velo separando y conforme vayas haciendo esta parte, vas a ir estructurando tu texto. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir a ti
separar estas ideas principales que tú tienes. No quieras escribir párrafos completos cuando todavía estamos en este proceso de creación, ¿sale? Asegurarse que la coherencia y la cohesión estén presentes en el texto. ¿Cómo? Poco a poco. A ver, si estoy hablando de manzanas, pues voy a seguir hablando de manzanas. Si hablo de peras, bueno, pues voy relacionado peras y manzanas. Bueno, a lo mejor puedo poner una sandía, un melón, bueno, ya estoy hablando de frutas, pero si estoy hablando de frutas y voy a meter ahí un chayote o una papa, pues ya no tiene coherencia, ya no hay una cohesión, ya sí hay que enfocarse en la parte del texto. Y por último, dice seleccionar ideas principales, ideas secundarias. ¿Cuál es de lo que yo estoy escribiendo, qué es lo importante y qué es lo que te va a ayudar a complementar esta idea, ¿no? O sea, idea primaria, idea secundaria. ¿Sale? Y por último llegamos a esta parte que es después de la escritura, que es analizar la calidad del contenido, amplitud, riqueza y profundidad, así como precisión de las ideas. Aquí en esta parte, si ustedes se fijan, ya vamos no solamente, que era lo que yo les decía, en un primer paso pensamos la idea, ¿no? A ver, lo estructuras acá de manera muy bonita. En un segundo paso lo plasmas, pero como de manera muy rústica, ¿no? A ver, el SAT. Bueno, pues el SAT, ponlo el SAT. Ahora, vas a hablar del SAT, lo tienes que describir, qué es, cuál es su función, qué es lo que ha hecho, cuáles son las mejoras, ya lo vas a ir estructurando, ya lo vas a ir adornando. Entonces, cuando llegamos a después de la escritura, sí es importante analizar que tu contenido sea amplio, sea rico en contenido, que sea coherente y que tenga precisión en las ideas, porque si no cumple con estas dos que aparece como profundidad y precisión, va a aparecer, ¿sí se acuerdan de Cantinflas, verdad? Que hablaba un chorro y es que esto, y cuando tú realmente querías entender la frase, ¿qué decía? ¿Qué te comunicaba? Nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque carecía de profundidad y de precisión. Era muy amplio, era muy rico, pero no había profundidad y no había precisión en las ideas. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí. Luego dice, revisar la organización y presentación del contenido, la estructura del texto y las unidades que lo componen. A ver, si yo voy a hablar, por ejemplo, de frutas, un ejemplo, bueno, primero pues hablo, ¿no? Pues qué son las frutas, después me voy a la clasificación de frutas y dentro de las frutas ya puedo mencionar una manzana, una pera, una sandía, un plátano y me puedo ir por eso, ¿no? Entonces, sí tengo que revisar esta parte porque no puedo decir, voy a hablar de la manzana y luego voy a hablar de todas las frutas en general y luego voy a abordar la pera y luego voy a hablar de la clasificación de las frutas y luego voy a meter la sandía. Tiene que tener un orden, tiene que tener una jerarquía para que el contenido sea coherente. ¿Sí me entienden? Entonces, esta parte hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Dice, confirmar o rechazar el estilo de la escritura, la adecuación de la audiencia y la finalidad. Muchas veces, cuando nosotros escribimos, como que nos perdemos para quién estamos escribiendo y perdemos este objetivo. Lo que les decía, a ver, ¿para quién escribes? ¿Para ti o para tu cliente? ¿Para un alumno? ¿Para tu jefe? O sea, ¿para quién estás escribiendo? Entonces, cuando a veces es mucho el texto, se nos va la idea y empezamos a escribir como nosotros lo entendemos. Pero recuerden que si bien nosotros lo escribimos, el objetivo es que otra persona lo entienda. Entonces, esto hay que revisar en qué momento podemos darle un giro y cambiar este sentido. O sea, que ya no estamos escribiendo para los demás, sino para nosotros, porque es más fácil escribir para nosotros. ¿Vamos bien? Y por último, pues revisar esta parte del contenido morfológico, sintáctico, léxico, ortográfico, gramático, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien, chicos, hasta acá entonces? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, este es el proceso de la escritura. Ya decía, hay alguien, esta parte de la planificación abarca muchísimo más, por eso les decía,
realmente la parte de la planificación es la parte que considero, y yo apoyo esta parte de los autores donde dice entre el 60 y el 70% del tiempo de un texto se le tiene que dedicar a la planificación. Y la planificación era todo esto, empaparte de información, conocer todo, cómo lo vas a hacer. Después viene la redacción o la textualización y por último la revisión. Son las tres fases que componen o que a nosotros nos corresponde ver sobre la realización del texto. Y estas últimas que aparecen son estrategias que a nosotros nos sugieren, pero son estrategias metacognitivas, que más que allá que hacerlas directamente en el texto, son estrategias que nosotros tenemos que pensar y tenemos que analizar para poder hacer el texto. ¿Sale? Entonces, ¿tenemos dudas, preguntas, comentarios, algo? No, maestra, todo muy claro. Ok, chicos. Bueno, entonces, si no tenemos dudas, hasta allí lo vamos a dejar. Vuelvo y les reitero, ya está abierta también la actividad de regularización. Es para todos, todos lo pueden entregar. Tienen hasta el día 28 de noviembre, 11:55 p.m., horario de plataforma, para realizar su entrega. ¿Sale? Ok, maestra, gracias. Gracias, Perfecto, maestra. chicos. Descansen, pasen bonita Sí, sí. semana. Nos vemos. Gracias, igualmente. Bonita noche, maestra, gracias. Buenas noches a todos.